Hola, hoy vamos a ver en profundidad un comando, un viejo comando conocido, el desfase en español o el offset en inglés. En el ribbon lo vamos a encontrar acá y este comando tiene la particularidad de trabajar para todos estos tipos de elementos que les estoy mostrando acá. Líneas, arcos, círculos o elipses, polígonos cerrados, que serían polilíneas, polilíneas abiertas, polilíneas curvas e inclusive splines. ¿Cómo funciona este comando? Es muy sencillo. Nosotros hacemos clic en Offset y vamos a prestar especial atención a lo que dice acá abajo, porque en esto radica la profundidad de lo que vamos a ver. En inglés tenemos las opciones Through, Erase o Layer, y en español las opciones son punto a atravesar, borrar y capa. Es decir, están en el mismo orden en el cual están en inglés. Esto significa que punto atravesar corresponde a la opción through, borrar obviamente corresponde a erase y capa naturalmente es la última, corresponde a layer. Vamos a verlo en inglés, pero es lo mismo. La opción por default con la que viene configurado este comando, si nunca lo usamos, es through, es decir, punto a atravesar. Pero tenemos que asignarla. Si no la asignamos nos va a estar pidiendo que marquemos una distancia en pantalla para que utilice esa distancia. Entonces, para seleccionar esta opción vamos a tener que o bien presionar la tecla mayúscula, que en inglés es la T, en español es la A, o bien hacer clic en la opción de through. Yo voy a hacer clic acá en la opción de through y lo que va a hacer esto es que me va a copiar los objetos que son rectos a una distancia determinada donde yo haga clic. Por ejemplo, yo selecciono esta línea y fíjense que la línea que voy a copiar está dada por el lugar donde yo voy a hacer clic, pero siempre es paralela a este objeto, es decir, que las líneas rectas no cambian su dimensión cuando son seleccionadas, en este caso de a una sola, y mantienen su perpendicularidad con respecto a la línea. Entonces puede ser esa, ahora selecciono esta y la pongo ahí, selecciono esta y la pongo más cerca, selecciono esta y la pongo más lejos, y vamos a ver que esto sirve tanto para las líneas inclinadas como horizontales, verticales, etc. Ahora, en el caso de los arcos, el offset es muy interesante, porque cualquiera podría decir que el offset copia. Sin embargo, no es así. Si yo pongo copy y copio este arco hacia arriba, la distancia que hay de este punto a este punto es la misma distancia que hay de este punto a este punto, pero estos dos arcos no tienen el mismo centro. Tienen el mismo radio, pero no el mismo centro. En cambio, si yo utilizo la opción offset o desfase, la voy a seguir usando en through, para lo cual le doy un enter y donde yo marque me va a dibujar un arco cuya longitud es más pequeña o más grande, pero es distinta seguramente de la original. La gran diferencia que tiene el desfase en este caso con respecto al copy es que todos los arcos tienen el mismo centro. Lo mismo vale para los círculos. Voy a hacer un offset, through y hago esto más adentro o este lo hago más afuera y la distancia siempre varía en función del punto donde yo hago el clic. Con los polígonos o polilíneas, en este caso cerradas, funciona exactamente igual, tanto para adentro como para afuera. Y vamos a acercarnos a estas últimas que son las más interesantes. Esta se suele usar mucho para muros, en donde yo hago un clic así y ya tengo, digamos, el muro hecho, tengo que cerrarlo en las puntas. Pero recuerden que estamos en la opción through, o sea que esto todavía puede llegar a ser mucho más pequeñito o eventualmente mucho más grande. Con las polilíneas curvas funciona de la misma manera. Fíjense que inclusive en este caso se descomponen las polilíneas en dos polilíneas porque naturalmente no se pueden juntar. Ahí se juntan, ahí no se juntan. Y por último, las splines funcionan también perfectamente, con la diferencia de que si me acerco demasiado, obviamente voy a estar generando un vértice, como en este caso, en lugar de una suave spline.
Pero esto funciona exactamente igual para todos. A continuación vamos a ver la otra opción del offset. Pongo offset y en lugar de usar la opción through voy a poner erase. ¿Qué hace el erase? Me pregunta si quiero borrar o no el objeto original. En este caso le voy a decir que sí. Entonces me va a estar borrando los objetos que yo genere con el offset. En este caso a través de un through. O sea que le pongo through y necesariamente de acá en adelante el offset va a borrar siempre los objetos. No estoy moviendo como se imaginarán, sino que estoy generando uno nuevo y borrando el anterior. Esto se puede ver claramente en los arcos, en los círculos, en los polígonos o polilíneas cerradas, en este caso con polilíneas abiertas, con polilíneas curvas y con splines. Ahora, yo no quiero en realidad que se elimine la original. Entonces para eso voy a hacer offset y voy a hacer clic dentro de la opción Erase y le voy a decir que no quiero que lo borre. Por otro lado, tengo la opción de capa. Supongamos que yo en este caso estoy no en la capa 0, sino en la capa ejes. Y voy a hacer mi offset o mi desfase. Y le voy a decir que quiero que la capa no sea la capa del objeto original, es decir, del source, sino que quiero que sea la capa actual. Entonces le pongo current y de esta manera ya puedo empezar a hacer mi offset y todo lo que yo genere de ahora en adelante va a estar siempre en la capa que yo tengo activa en este momento. En este momento mi capa activa es ejes. Por lo tanto, todo lo que hace, lo hace en la capa ejes, independientemente de que el source, el objeto original, pertenezca a otra capa. Y por último, la forma más tradicional de usar el offset es con una distancia. Yo pongo offset y fíjense que de entrada me pide que especifique la distancia del offset o que le dé un enter para iniciar la opción through, que fue la primera que usamos. En este caso voy a especificar una distancia y le voy a poner una distancia de 0.25. De ahora en adelante este offset va a ser siempre de 0.25 hasta que lo cambiemos. Entonces vengo a este y me lo hace a 0.25 y siempre es a 0.25 hacia un lado o hacia el otro, ven, hacia este lado o hacia este otro, hacia el lado del centro o hacia afuera. Lo mismo con el círculo. Todas las distancias que estoy manejando son de 0.25 porque fue la distancia que yo le di. Si ahora yo quiero cambiar y quiero hacer una distancia de 0.1, termino el comando, pongo offset nuevamente y pongo 0.1 y de ahora en adelante las líneas se van a hacer todas, absolutamente todas, a 0.1 hasta que yo lo cambie. Ustedes me dirán, bueno, pero lo está cambiando de capa. Sí, lo está cambiando de capa porque una de las opciones que le pusimos, que fue la última opción antes de hacer esto, era que lo cambie de capa. Entonces, efectivamente, si yo pongo offset y voy a mi opción de capa, le puedo decir que utilice la capa de la fuente, es decir, del mismo elemento en el que yo estoy. Por ejemplo, vamos a ver acá arriba. Si estos dos que yo tengo por acá, estos 4, pertenecieran a la capa línea de tierra y estos de acá pertenecieran a la capa de ejes y yo estuviera trabajando en la capa 0, yo pongo offset, voy a mi capa, layer y le digo que use source, es decir, que use la original, la capa del objeto que yo estoy seleccionando. Una vez terminado me pide que le dé la distancia, en este caso la distancia es de 0.1 y entonces yo marco. Cuando con este me lo va a hacer en la capa en la que pertenece este elemento, cuando lo haga con este me va a pertenecer a la misma capa a la que pertenece el archivo original, el objeto original, y con este exactamente lo mismo. Ahora, hay una opción que a mí me gusta mucho y que no está muy conocida, que es la primera. Cuando yo pongo offset, fíjense que me dice especificar la distancia o, en este caso me dice 0.1. Pero si yo acá, en lugar de ponerle
0.1 le pongo through, es decir, con punto a atravesar, yo voy a arrancar mi offset y donde haga clic, esta nueva línea se va a ubicar. Pero cuando el offset está en through, naturalmente, yo puedo, por ejemplo, definir una distancia sin saber qué distancia es. ¿De qué manera la puedo definir? Dibujándola, es decir, marcando 2 puntos. Fíjense este caso. Cuando yo pongo offset y la opción es through, yo en lugar de darle enter para decirle que quiero usar la opción through, le voy a dar la distancia que hay, que no la conozco, desde este cuadrante hasta este cuadrante. La distancia es, no tengo idea, pero de ahora en adelante, esa distancia que yo voy a usar, que ahora enseguida la vamos a averiguar, va a ser la distancia que había de este cuadrante a este cuadrante. La distancia es concretamente 0.5820 y va a ser siempre de 0.5820, así yo salga del comando y decide hacer un offset ahora y le doy un enter, va a ser de 0.5820 siempre. Y a algunos les pudo haber pasado esto y se desesperan y no saben por qué. Bueno, es porque cuando ustedes pusieron offset y esto estaba en through, ustedes le marcaron la distancia sin querer. Dijeron, ay, quiero hacer esta y ay, no sé. Y entonces apretaron otro botón y hicieron clic ahí y dicen, ay, ¿cuál es esta? La quiero hacer ahí cerquita. Ay, ¿por qué me la hace cerca? Bueno, porque le marqué una distancia determinada. ¿Cómo se deshace esto? Offset, la T de through o la A de atravesar, enter, y ahora selecciono el objeto y ahí ya donde yo haga clic se hace el offset, o bien con offset y poniéndole la distancia que nosotros queremos, 0.20, y todos los hace a 0.20. Largo el video para un comando tan simple, ¿no? Bueno, este es el comando offset visto en profundidad para Cristian, que me lo pidió especialmente en la última reunión de Zoom. Espero que les haya aclarado algunas dudas, espero que les haya abierto posibilidades para trabajar de otra manera con este comando y nos vemos en el próximo video. Adiós.